Iglesia, Dios te bendiga muchísimo en esta hermosa mañana. Yo te voy a pedir, yo sé que te sentaste, pero con el mismo amor, vamos a la palabra del Señor. Dios les bendiga muchísimo otra vez. Es un gran privilegio, un gran honor llegar a la casa y juntos en armonía poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. ¿Usted lo cree? Acompáñenme en la palabra. Los chicos se están preparando porque vamos a cantar. Pero antes de eso, acompáñenme al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a considerar por un momento los versos 3 al 8 de esa segunda carta de Pedro. Aprovecho mientras usted busca para saludar a María Figueroa. María, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos de verdad. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Este aplauso es para ustedes. También nos acompaña Edgar Vélez. Edgar, Dios te bendiga, Edgar. Maestro Edgar Vélez, Dios te bendiga. Un gran honor para nosotros tenerte acá. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8. Y dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto comienza con un proceso de intimidad profunda con nuestro Señor. Ahí donde tú estás, levanta tu manita al cielo. Y si te atreves, junto al ministerio de adoración, atrévete a pedirle al Señor: Señor, yo quiero que tu presencia me acompañe donde quiera que vaya, en todo tiempo y en todo momento. Yo quiero estar rodeado por tu presencia. Hoy es mañana de adorarle. Hoy es mañana de levantar nuestra voz al cielo y decirle: Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo donde quiera que yo vaya. Yo necesito intimar contigo. Yo necesito estar agarrado de tu manto y de tu presencia. Yo quiero ver en mi vida y en la vida de mi familia todas las grandísimas y preciosas promesas que están atadas a una vida de piedad. Hoy es mañana de pedirle al Señor que nos llene de su poder, que nos llene de su presencia. Levanta tu voz. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy.
Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Señor, y yo te pido de forma muy especial que de la misma manera que has hablado a mi vida, mientras por las pasadas semanas hemos estado trabajando con este tema, yo te pido que hables a mis hermanos, hables a mis hermanas, a mis amigos, Señor, a nuestros hermanos que se conectan a través de las diferentes plataformas para estar hoy acá en la iglesia de Arecibo Pueblo. Bendícele, Señor, de forma muy especial. Esto lo pedimos creyendo en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quiere, darle un aplauso al Señor en esta hermosa mañana y puede tomar asiento. En unos minutitos vamos a hablar un poquito sobre los anuncios y la semana. No obstante, quiero ir hoy directamente al mensaje, porque el Señor ha estado trabajando mucho con mi vida y con la vida de mi familia bajo este tema y quiero compartirlo con ustedes y quiero que usted se lo lleve para su casa y más allá de simplemente escucharlo hoy, que usted se lo lleve a su casa y en su casita lo rompa y vuelve y lo repase y vuelve a estudiar sobre el tema. Así que si usted tiene donde anotar, anote y haga ese ejercicio. Quiero saludar a Damaris López, que también está con nosotros en la mañana de hoy. Damaris, si puedes levantar tu manita, te lo agradezco, Damaris. Dios te bendiga, bienvenida. Este aplauso es para ti también. Sabemos que la iglesia, en su fe bíblica, reconoce que el propósito principal del hombre no es otro que glorificar a Dios y gozar de su presencia en nuestra vida para siempre. Esa es la meta de la vida cristiana. Y además de esa meta de la vida cristiana a largo plazo, hay una meta general de la vida cristiana que usted y yo nos encaminamos a ella día a día y momento a momento, y es el proceso de la santificación. Usted y yo trabajamos y caminamos en este proceso de santificación día a día, momento a momento, tiempo a tiempo. Hay días donde la cosa va marchando súper bien y hay días que mientras vas caminando en este proceso de santificación, llegan algunas situaciones a nuestra vida que de momento pensamos que como que damos un pasito para atrás, como el cangrejo. Y yo sé que yo no estoy solo en este asunto, así que le estoy hablando a usted, por si acaso no se había dado por enterado. A todos nos pasa. Vamos súper bien y pasa de momento cualquier cosa. Y no estoy hablando de que usted se cayó en un pecado mortal y que de aquí en adelante está botado de la gracia. No, estoy hablando de cosas simples. Usted lo mandaron de su casa a ir al supermercado a comprar 1 litro de leche. Y cuando fue a comprar, compró 1 docena de huevos. Y cuando llegó a su casa, su esposa le dice, gracias por la docena de huevos, pero ¿dónde está el galón de leche que fue lo que yo te pedí que trajera? Y a ella se le va la comunión y por ende a usted se le va a ir la comunión instantáneamente. Y son cosas en la vida que parecen simples, parecen sencillas y son jocosas, pero en momentos específicos roban y tratan de robarnos nuestra paz. Y usted puede sustituir eso por cualquier evento y cualquier situación. De manera que yo quiero que usted esté claro que el centro de la vida cristiana, por eso se llama así, Kiko, cristiana, no son las buenas obras. El centro de la vida cristiana no es otra cosa que no sea la persona de Cristo. Ese es el centro de la vida cristiana. La persona de Cristo y la obra de Él. De tal manera que si la centralidad del mensaje de la obra de Cristo es nuestra guía y es nuestro centro, usted y yo podemos vivir pegaditos a lo que Cristo nos enseñó. Y la palabra así mismo lo establece desde el Génesis. De hecho, el centro de la palabra de Dios es Cristo desde el inicio hasta que cerramos la palabra en el libro de Apocalipsis. Ese es el centro de toda escritura. Así lo habla Moisés, así lo hablan los salmistas, los profetas mayores, profetas menores, tiempos históricos, en los evangelios y en cada uno de los escenarios bíblicos que usted y yo conocemos. Y es de Cristo que el creyente debe dar testimonio, tanto en palabra como en hecho, tanto en lo que digo como en lo que hago. A veces, no, siempre
tanto en palabra como en hecho. Lo que solamente es posible, hermano y hermana que me escucha, cuando nosotros entramos en un proceso de intimidad con Cristo y Cristo habita en el corazón del hombre. Cuando Cristo habita en tu corazón, es posible oír, es posible meditar, es posible proclamar y vivir conforme a lo que Él pide y a lo que yo proclamo. El apóstol Pedro en esta carta nos da una óptica divina y nos da herramientas poderosas para que usted y yo podamos vivir una vida piadosa desde el punto de vista de un creyente que es consagrado. En el tiempo en el que estamos viviendo, año 2023, hoy domingo 25 de junio, la iglesia está viviendo serias amenazas. Y no solamente la iglesia como institución, sino sus feligreses a nivel personal, sino que los valores nuestros, lo que siempre y por años y por décadas hemos llamado como íntegro y ético, está bajo un ataque constante de las tinieblas para que el mensaje de Cristo sea callado y no sea llevado más allá de las cuatro paredes del templo donde estamos hoy. Y la pregunta que usted y yo como iglesia debemos hacernos es: ¿por qué esta agenda global le tiene tanto pánico a que el mensaje de la cruz, a que el mensaje de Cristo siga siendo predicado con la fervencia que debe serlo? ¿Por qué le tienen tanto pánico y tanto miedo? Pues yo le voy a responder con mucha sinceridad. Porque en esta mañana aquí hay 400 personas que son testigos del poder redentor de la cruz de Cristo. Y si yo soltara el micrófono y se lo diera a Yareli y le dijera a Yareli, es más, una sola razón por la que tú darle gracias a Dios. Por su fortaleza, por su amor. Una sola razón, Esteban, para darle gracias a Dios. Porque eres mi Señor y siempre has estado conmigo en cada momento. Una sola razón para darle gracias a Dios, Evelyn. Por darme salvación. Una sola razón para darle gracias a Dios, María. Porque eres mi redentor. Y si yo sigo fila por fila, aquí no se repite ni una sola palabra. Primero, porque usted no lo va a permitir. Y segundo, porque todos hemos experimentado, Alexis, la presencia de Dios en nuestra vida y cómo Dios rompe aquellas cosas que nos alejan de Él. Usted me está siguiendo, ¿verdad que sí? Y el enemigo se ha encargado de levantar una agenda completa para tratar de detener de alguna manera que este mensaje, Jamie, siga transformando el corazón de los jóvenes como tú, de los niños, de los adultos, de los ancianos. ¿Y sabe qué? La iglesia tiene, porque esto no es opcional, la iglesia tiene que levantarse y pararse en el medio y detener esta agenda en el nombre poderoso de Cristo y seguir predicando el mismo evangelio que por décadas ha cambiado el corazón del hombre y que en el 2023 sigue transformando la vida de la gente de la misma forma. ¿Debemos tener pánico? No. ¿Por qué? Porque esto está predicando Carlito. Jocelyn, cuando Dios te dé una palabra, no tienes por qué tener miedo. Porque quien está hablando es el Rey de Reyes. Porque quien está hablando es el Rey de los ejércitos de Israel. Y Él es el que se encarga de dar el fruto. Él es el que se encarga de trabajar con esto. Y bajo estas amenazas que estamos viviendo, es importante y trascendental. Aquí no hay break, Pedrito. Es trascendental que nosotros hagamos lo que sea necesario en nuestra vida personal para estar agarrados de Dios y estar seguros que en el momento que Él nos mande a buscar, nosotros podamos alcanzar el galardón que nos espera. Así mismo lo establece Pedro en esta carta. Y para dar entonces un poquito de herramientas a usted para que usted pueda estudiar, ¿qué es la piedad? Porque de eso vamos a hablar hoy, viviendo en piedad. Para saber cómo llegar a tener una vida de piedad es necesario primero que comprendamos qué es la piedad desde la perspectiva y desde la óptica bíblica. El término piedad se refiere a una vida caracterizada por el temor reverencial a Dios por encima de cualquier cosa.
es un amor y un respeto a Dios. El Señor demanda una vida de piedad, un cristianismo de corazón, de entrega completa. En palabras de arroz y habichuela, nuestra vida debe ser primero de Dios y luego de nosotros mismos. Y no lo digo por decirlo, es que el mandamiento primario así lo establece. Amad primeramente a Dios por encima de todas las cosas. También es la virtud que inspira por el amor de Dios y en la tierna devoción a las santas cosas, al amor al prójimo, a los actos de amor y a la compasión. Y esto es un contraste total de lo que la agenda mundial establece. ¿Qué establece la nueva agenda mundial? La nueva agenda mundial establece que yo voy primero, yo voy segundo, yo voy tercero. Y si sobra algo, también es para mí. Nos olvidamos por un momento del prójimo, del amor a Dios, de la gente que está a mi alrededor. Mantener mi cuerpo y mi vida conectada a Dios es esencial. Es fundamental. Le voy a decir más. En el tiempo histórico que vivimos, es absolutamente necesario. Porque si no lo hacemos, mi gente, podemos caer en un proceso de desconexión de Dios. Y cuando nos desconectamos del Señor, comienzan a pasar cosas complicadas. Y cuando esa desconexión llega, Mireli, comienzan entonces a levantarse lo que estamos viendo, falsa piedad. Y la falsa piedad era algo muy común en los tiempos de Cristo. De la misma forma que es común en los tiempos de hoy. Y Pablo utiliza en varias ocasiones este término. Por ejemplo, a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versos 4, 8. Dice, por cuanto si uno no cuida de los suyos y principalmente de los de su familia, ha renegado su fe y es peor que un infiel. La piedad se ejerce en el seno de tu casa. La piedad se ejerce en el seno de tu familia. La piedad se ejerce entre los hermanos de la iglesia. La piedad se ejerce en nuestro trabajo. La piedad se ejerce en la carretera. La piedad se ejerce en el supermercado. Lo voy a decir otra vez. La piedad se ejerce en el supermercado. Ya usted se preparó. Yo espero que en la próxima fila usted no se lleve 15 paletas de agua. Porque ya las tiene en su casa. No vaya porque no hace falta. Las tiene allí. A menos que ahora, porque no viene ninguna tormenta, usted las ponga a vender. Bendito sea el Señor. ¿Ve? De eso habla la Biblia también. Y de eso podemos hablar otro día. Las vírgenes que eran insensatas y las vírgenes sensatas tenían aceite suficiente. Ya tiene. Pues no lo venda, quédese con él, ¿verdad? Para que la próxima Honda, pues los que no tienen vayan y compren. La piedad se ejerce en donde quiera que estemos. Así que el simple cumplimiento de la ley no significa piedad. Escuche bien, el simple cumplimiento de la ley no significa piedad, sino que demanda un cuidado grande de nuestro prójimo. Es un celo por la obra del Señor y ese cuidado. Es esa pasión que me consume por dentro. Es algo que se debe manifestar externamente después que trabajó internamente. Tiene que trabajar conmigo primero para yo poderlo exponer después. De tal manera podemos vivir entonces una vida de piedad. En las Escrituras, como les dije ahorita, hay ejemplos de falsa piedad. ¿Y qué ejemplos existen de falsa piedad? Ejemplos de falsa piedad en la Escritura existen muy claros en los evangelios cuando Jesús le habla directamente a los fariseos y a los escribas, que se llenaban la boca de cosas hablando de la piedad, pero lamentablemente cuando iban al ejercicio de la misma era totalmente diferente a lo que la boca hablaba. Por lo tanto, iglesia, en esta mañana esto es un recordatorio para nosotros de que lo que mi boca habla y expresa debe ser exactamente lo que hago y lo que vivo.
Si hay un choque entre lo que vivo y lo que digo, tengo un problema severo. Uno de los políticos más importantes del país, hace muchos años, cuando los políticos pues hablaban como que bonito, decía que tus acciones hablan tan alto y tan alto y tan alto que no me permiten escuchar tus palabras. Yo puedo decir que soy cristiano, que soy creyente, y pasarme por ahí, darme con piedras en el pecho y en la espalda y andar con la Biblia debajo del brazo. Pero si en el primer momento de la prueba, en el primer momento de la dificultad complicada, mi boca se abre para decir cualquier otra cosa que no sea darle la gloria a Dios, pues yo tengo un problema. Y usted no se sienta mal por lo que yo estoy hablando, porque antes de que usted se lo aplique, me lo tengo que aplicar yo. Porque como decía el pastor la pasada semana y en todos sus mensajes, antes de poder decir esto, el Señor nos pasa por un crisol, nos pasa por, bueno, si usted lo pone desde el punto de vista de Zapata en la cocina, nos pasa por, nos pasa por un guayo. Nos mete dentro del pilón y nos cae a macetazo primero, para que después nosotros podamos exponer lo que Dios quiere que se exponga. Porque las Escrituras nos llaman a un ejercicio. Dice 1 Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y las viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Sabemos como creyentes no somos perfectos. Sí podemos ser auténticos, no perfectos, sí podemos ser auténticos. ¿Y cómo lo logramos? Vamos a esforzarnos día a día. Vamos a trabajar día a día en nuestro proceso de santidad. ¿Qué no es la piedad? Para poder llegar a una vida de piedad, vamos a comenzar conociendo lo que no es piedad primero. Piedad no es vivir de apariencia. Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente y el enardo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Los fariseos y los escribas habían llegado a vivir una vida de apariencia, con una gran necesidad de ser admirados por los demás. De tal suerte era que diezmaban, pero de la misma manera que diezmaban, con sus acciones habían olvidado lo más importante de estas enseñanzas, que era llevar una vida piadosa, llena de misericordia, fe y ayudar a la gente que estaba a su alrededor en mucha necesidad. Nuestro deber es actuar conforme a Cristo nos enseñó a actuar y dejar por un momento las apariencias. Esta chaqueta me puede quedar bien. Es más, me puedo ver lindo. Hernán no comparte la opinión. Ya acabo de verlo. Me acaba de criticar por el recorte. Hernán, yo te quiero. Después hablamos. No obstante, esta vestimenta simplemente es para que usted pues, no me vea tan estrujado. Porque si usted me ve a esta misma hora, ¿qué hora es? Las 11. De lunes a viernes, jamás en la vida es igual. Son dos visiones totalmente diferentes. En corto, con una t-shirt, que aquello lo que da es ganas de gritar, y uno, no, es fuerte. Es culpa de Kenny. Pero la verdad que está complicado. Pero eso es lo que la gente ve. Lo que la gente no ve es el tiempo que tú dedicas en tu casa a tirarte de rodillas. Lo que la gente no ve es el tiempo que tú te tiras en tu casa a escuchar lo que Dios tenga que decir. Lo que la gente no ve es cuando tú, calladito, envías unos chavitos por ATH móvil a alguien que los necesita porque Dios puso en tu corazón que lo hiciera. Eso la gente no lo ve. Lo que la gente no ve es tu dependencia total y absoluta del Dios que todo lo puede.
Lo que la gente no ve es cómo te has pelado las rodillas para orar por tus hijos, por tus hijas, que piensas que están por ahí en la calle, que se están perdiendo y que es momento de que regresen a la casa. Eso la gente no lo ve. Y eso es lo que Dios ve. Así que llegó el momento, iglesia, de dejarnos de preocupar tanto por la opinión de la gente. Y te lo dice uno que toda la vida ha estado pendiente de lo que la gente cree y opine. Es momento de dejar de estar atento a la opinión de la gente. Francisco, yo te quiero y te adoro, pero tu opinión no necesariamente va a transformar mi corazón. ¿Tú sabes qué opinión transforma mi corazón? La de Dios. ¿Tú sabes qué opinión transforma el corazón del hombre? Lo que Dios tenga que decir. Una relación íntima y profunda con Cristo que transforme la vida del hombre. Esa es la opinión que debe estar pendiente. Esa es la opinión más importante. Si hoy fuera el último momento de tu vida y te fueras a encontrar cara a cara con el Señor, ¿qué tiene que decir Él de ti? ¿Cuál sería la conversación que tuvieses con el Señor en este momento? Te miraría el Señor a los ojos, Francisco, y te cogería por la mano y te diría: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas serían las palabras del Señor para ti en esta mañana. Eso es algo de conciencia. Y es algo que yo no puedo hacer por ti. Es algo que tú, brother, no puedes hacer por mí. Tú puedes hacer por mí que me prestes una chaqueta. Eso puedes hacer. Y ya. Pero esa vida profunda en Dios, ese tiempo de intimidad con el Señor, sustituir los pensamientos, y perdona que te use de ejemplo, para que yo te quiero y tú eres del mismo comité que yo, que estos pensamientos sean sustituidos total y absolutamente por lo que Dios quiere, no por lo que Francisco desea. Porque cuando yo permito que sea Francisco el que gobierne, algunas cosas pueden salir bien, pero otras no necesariamente. Cuando Dios es el que está en el medio, cuando Dios es el que controla el pensamiento y el corazón del hombre, mano, todo obra para bien, gracias. Y eso es lo que dice la palabra. Y a eso, doctor, es lo que me invita la Biblia. A que vele de mi cuerpo físico. Ya yo sé que tú me vas a decir que yo me tengo que ir a rebajar. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. No me lo vuelvas a decir. Y con esa cara, mucho menos. Pero de la misma manera que velo mi cuerpo y me monto en una trotadora 1 hora y media, 2 horas en Planet Fitness. De hecho, cancelé la suscripción porque dejé de ir. Y entonces Mireli me dijo, mira, tú estás pagando un préstamo de 25 pesos todos los meses y no lo usas. Cancela eso. Tiene toda la razón. De la misma manera que ejercito mi cuerpo, tengo que ejercitar mi espíritu. De la misma manera que ejercito mi cuerpo, tengo que leer la palabra. De la misma manera que me meto para tratar de comer saludable, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que intimar con el Señor, porque cuando venga el momento duro y difícil, la trotadora no me sirve para nada. Lo único que me sirve para algo es la poderosa palabra de Dios. Es lo único que me sirve para algo. Piedad no es hipocresía. Marcos 7, 6 al 8. Respondiendo él les dijo: hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. El Señor ataca de manera directa a la gente que vive doble vida, que de una manera externa se ven bonitos y santificados, pero en el corazón están bien lejos de los mandamientos de Dios. Aleluya. Parece que respetan a Dios, pero no solo lo consideran una parte importante de su vida. De nada me vale a mí, y vuelvo y lo repito, y vuelvo y lo digo, y vuelvo y lo digo, y lo diré 1000 veces. Tener este gabancito puesto y que de ahí no pase nada.
y que venga otro pastor. Ay, mi madre. Eso es lo que hay aquí. Así que usted esté pendiente. Y venga otro pastor y ande en corto y ande en crop y tenga una goja para atrás y esté metido en las comunidades predicando la palabra y rompiendo las artimañas del enemigo. No critico al gabán y no critico a la gorra. Lo que te digo es que la actitud correcta no está en cómo me veo, sino en una profunda intimidad con Dios. Y que lo que yo haga le hable al mundo entero del Dios al que yo le creo. Si ahorita yo pasé el micrófono y le dije, ¿cuáles son las mayores bendiciones? Dame una bendición por la que, ¿verdad? Tú puedas hablarle al Señor. Si yo les pasara, díganme algo que usted le diría a un pana. Una sola cosita que tú le dirías a un pana de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Tú te atreves? ¿Te atreves? Piénsalo para cuando yo vaya y te pregunte ahorita. Piénsalo. Son personas que tienen un lenguaje cristiano, que hablan bonito, pero que su vida práctica, la palabra de Dios no tiene espacio. Y lo que es más doloroso, que son personas que sustituyen la palabra de Dios por mandamientos de hombres, de manera que predicamos nosotros lo que queremos predicar y no lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Las últimas semanas, yo he estado peleando con este mensaje, usted no tiene idea, porque yo sé que las últimas semanas el Dios ha estado hablando a nosotros como iglesia bajo el mismo lema, bajo el mismo tema, y nos ha estado dando duro y nos ha estado machacando sobre lo mismo. Y yo estaba peleando con el tema y se los digo con sinceridad. Y decía, Señor, pero otra vez vamos, Señor. Y el Señor me decía, pero es que tenemos que hablar de esto. Porque el problema está que si no hacemos o no tenemos un cambio de actitud hacia la situación, cuando llegue el momento complicado, vamos a tener un problema serio y severo. El tema de los jóvenes, Looking for You, es algo que va totalmente atado a esto, porque es que la búsqueda íntima y profunda de Dios no debe ser sustituida por cualquier otra cosa. Nuestra vida debe estar cimentada en Dios. Y esa búsqueda íntima y profunda no debe detenerse, no importando el escenario y no importando el momento. Ahora, ¿cómo entonces yo vivo una vida de piedad? Vamos a la Biblia de la misma forma. La única forma es siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso la Biblia es cristocéntrica de tapa a tapa. Porque si vivimos como Cristo, nos pegamos a Cristo, a su ejemplo, usted y yo podemos decir como Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy. ¿Usted sabe la babilla que hay que tener para decir eso? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo de piedad perfecta. Encontramos en Él de manera constante a lo largo de toda la Escritura un cuadro de piedad perfecta. Y el problema de muchos cristianos antes, ahora y por los siglos es que simplemente queremos cumplir con lo externo de la ley. Pero Jesús desafió a los hombres en su época en una confrontación abierta. ¿Quién de vosotros está libre de pecado? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros está libre y redarguye el pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? De manera que en los relatos de los evangelios no solamente encontramos a Jesús cumpliendo la ley, sino que también vemos a Cristo en un verdadero ejercicio de piedad. Vemos a Cristo manifestando al cielo. Vemos a Cristo manifestando un celo y un amor genuino por Dios. De manera que la pasión que Cristo expresaba de la obra es lo que se me tiene que pegar por cuero y cuero. Es lo que yo tengo que tener entre ceja y ceja. Es lo que tengo que tener en mi oído, en mis manos, en mi caminar y en mi proceder. Eso es lo que tengo que hacer. Vamos a ver algunos de ellos en detalle. Y como yo le voy a hablar a todo el mundo, no es a usted nada más y a los ancianitos y a los viejitos y a los jóvenes, esto es para todo el mundo.
porque la vida de piedad no comienza cuando usted tiene 30 años. La vida de piedad comienza desde que somos ¿qué? ¿Ah? Pues Cristo comenzó a vivir una vida de piedad desde pequeño, Gareli, Adriana. Jesús fue sujeto a sus papás. Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué señala Lucas en este texto? Que Jesús, aun siendo Dios hombre, siempre vivió obedeciendo en todas las cosas, inclusive a sus padres terrenales. Para este momento histórico, Jesús tenía una edad de 12 años y daba testimonio de encontrarse bajo la autoridad superior de sus padres. Así es que, si somos hijos e hijas, que aún vivimos bajo el cuidado de nuestros padres, yo te puedo hacer una pregunta en esta mañana. ¿Obedeces tú a tus papás? Y es momento de recordar el quinto mandamiento, que es un mandamiento con promesa: honrar a nuestros padres. Y sabemos que cuando lo hacemos, Dios cumple su palabra. Y esto está en batalla todos los días ahora. En el estado de California, por un ejemplo nada más, se están pasando leyes en las últimas semanas que están yendo en contra absoluta del control que papá y mamá pueden ejercer en su casa. Ya un niño no necesita la autorización de papá para comenzar tal vez, y lo voy a decir tal cual, un proceso de hormonas para un cambio de sexo. No necesita la autorización de papá. No necesita la autorización de papá para ir o no a la escuela. No necesita la autorización de papá para escuchar en la escuela mensajes satánicos. No la necesita. Tampoco necesita la autorización de papá para escuchar un reguero de cosas que tratan de jugar con la identidad del ser humano desde muy pequeña edad. Y seguimos tratando de sacar a papá y a mamá del medio, porque si sacamos a papá y a mamá del medio, donde hay un niño que todavía no tiene la oportunidad de tomar decisiones pensantes y tomar decisiones correctas, porque es un niño, ¿qué estamos haciendo? Tratando de levantar una sociedad completa en un descontrol desde el inicio. En tu casa mandas tú. En tu casa la Biblia establece y dice que las instrucciones las da papá y mamá. Niño que está en la casa, jovencito que está en la casa, papá y mamá no te dicen las cosas que te dicen porque son unos viejos chismosos y changos. No, es que pasaron por eso en algún momento dado. Y les toca a ellos y a mí, porque yo estoy fuerte últimamente con los míos. Nos toca a nosotros trabajar con estos muchachos para que cuando lleguen a la edad suya, y lo voy a decir tal cual yo lo digo en la mesa de mi casa, y si usted se ofende, con el amor que le tengo, le pido perdón. Y ahorita en la puerta Zapata va a estar conmigo allí saludando a la gente. Usted me da un abrazo y un beso y yo le pido perdón si se ofende. Cuando Carelis y Esteban salgan de mi casa, yo no quiero que ellos sean un estorbo para la sociedad. Yo quiero que ellos sean hombres y mujeres derechos, con valores, con ética, que adoren a Dios por encima de todas las cosas y que cuando salgan a trabajar le echen el brazo al prójimo de alguna manera y los puedan ayudar a levantarse y que no sean estorbos en medio de la sociedad. Pero le tengo una noticia, papá, eso no es trabajo de ella, eso es trabajo tuyo y mío hoy. Sé estorbo en la vida de tus hijos. Hijos, tus papás van a ser estorbos en tu vida. Y a ti, desde ahora te lo informo, no te va a gustar. ¿Sabes qué? No me importa. Ese es el trabajo y la función. Y lo hacen porque te aman. Y quieren que cuando te toque a ti, tú hagas como fuiste enseñado o fuiste enseñado. Hijo,
acuérdate de esto. Te voy a decir más. Ningún otro mandamiento tiene una promesa tan exageradamente brutal como ese. No te dice no mientas y después de no mentir vas a tener una larga prosperidad. No, nada de eso dice. Ahora, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Y después nos preguntamos por qué hay jóvenes de 15, 16, 17, 18 años con un tiro en la cabeza, con un tiro en la frente, perdidos en medio de la sociedad, con sus vidas puestas en un ventilador. Cuando tú haces un análisis profundo, está faltando un proceso maravilloso de sujeción en casa, que lo que trae es promesa. Pica, me alegro que te pique. Jáscate. En tu casa te echa un poquito de alcohol y después me envías un mensaje por WhatsApp. 2. Jesús practicaba la vida congregacional. Lucas 4, 16 al 17. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. ¿Qué vemos en este escenario? Pongan en perspectiva quién es Jesús. Jesús no es cualquiera. Jesús es el Hijo de Dios. Vemos a Cristo en la iglesia. Vemos a Cristo en el templo. Vemos a Cristo en la sinagoga. Es decir, lo veo congregarse. ¿Y cuándo buscaba congregarse Jesús? Lo hacía en el día de Dios, en el día de reposo. ¿Y qué hacía Jesús en la sinagoga? Él estaba leyendo y meditando en las Sagradas Escrituras. Y lo más interesante de este actuar del Señor es que el relato dice, Jesús hacía esto conforme a su costumbre. Es decir, que Jesús hacía esto de manera habitual. Era la costumbre del Señor congregarse y leer y meditar en las Escrituras. Y esto nos lleva a hacer memoria de la exhortación del libro de Hebreos a nosotros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy que estamos seguros de que el regreso de nuestro Señor está mucho más cerca de lo que tú te puedes imaginar, es tiempo de meternos íntima y profundamente con el Señor. Que nuestra vida esté fundamentada en Él. Que no me falte su presencia donde quiera que yo esté. Dejar de congregarme es una de las primeras indicaciones de un problema serio del corazón del creyente. Porque alejarse del culto cristiano, alejarse de este espacio tan maravilloso, expresa una carencia al amor por Dios y al amor al prójimo. Y esta acción lleva al creyente a un abandono total de sus costumbres cristianas y comunitarias, exhibiendo entonces, y usted se da cuenta, egoísmo y otra serie de actitudes que faltan a la piedad. Cuando usted y yo estamos aquí y escuchamos las cosas lindas que Dios hace con la vida de otro, usted y yo decimos, ese es el Dios al que yo le sigo. Y yo sigo por ahí para abajo, fuerte en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces yo pienso que mis situaciones son las más difíciles. A veces yo pienso que las mías son las más malas, Sebastián. Pero de momento le dan el micrófono a otro hermanito y comienza a contarme por las cosas que ha vivido. Y yo me doy cuenta, válgame, que lo mío yo lo pude haber resuelto tan sencillo, pero que ese hermanito está trabajando y pasando por un montón de cosas, que si hubiese sido yo, tal vez yo no estaría aquí parado dándole la gloria a Dios. Cuando yo escucho testimonios como el de Lizzy, cuando yo escucho testimonios como el de Abisael, cuando yo escucho testimonios como el de Teddy, cuando hablé con él por teléfono, cuando yo escucho testimonios como el de Zapata, cuando Dios trabajó con sus piernas, cuando yo escucho testimonios de Kenny, cuando Dios lo levantó, cuando todo el mundo decía que estaba muerto, ¡wow! Yo me doy cuenta del Dios al que yo le sirvo. Y mi interés genuino es llegar a la casa y decirle a los hermanos, escucha lo que Dios hizo conmigo.
Yo estaba triste, atribulado, y vino un hermanito, me echó el brazo, y desde ese momento la tribulación se me fue. Qué bueno es encontrarme con un hermano en la calle que haga eso. Y qué bueno es llegar aquí y decirte, y que mirarte a los ojos y decirte, tú estás como triste. La palabra de Dios dice, alégrate, entre por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y eso usted lo encuentra en la congregación de los santos, porque aquí hay gente que está dispuesta y disponible a echarle el brazo cuando usted está mal. Cuando usted está mal, no es el momento de salir corriendo y apartarse y alejarse. Es el momento de salir corriendo y tirarte de pecho en este altar y decirle al Señor, yo quiero que tú trabajes con mi situación. Tercero, Jesús oraba y ayunaba. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Para crecer en una vida de piedad, de honra a los padres, de amor a Dios y al prójimo, es necesario crecer en nuestros tiempos de oración. Necesitamos tener mayores tiempos de comunión con Dios, deleitarnos en esa presencia, en esa intimidad por el Padre y rendirnos a Él y que nuestra voluntad sea lo que Él quiere que hagamos. Y debo orar como Cristo. El Señor Jesús tenía una vida constante de comunión. En los tiempos de oración de Jesús, esos tiempos eran una prioridad. Pudiese estar pasando por un momento difícil y en ese momento difícil, en vez de recurrir al teléfono para buscar a quién voy a llamar para ver cómo me ayuda con el problema, no, es momento de orar. Es momento de tirarme de rodillas. Es momento de buscar la dirección del cielo. Es momento de pedirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me asistas. ¿Qué hacía Jesús diariamente? Diariamente Jesús buscaba de manera persistente tener un tiempo a solas con Dios. Un momento de intimidad profunda con el Señor. Un momento entre Él y Dios, en donde Dios hablaba y Él se callaba la boca. Como Kiko predicaba hace unos meses atrás, en una continuación de un mensaje. Cállate, para que escuches lo que Dios tiene que decirte. Y eso se encuentra en un proceso de intimidad. El ministerio de Cristo estaba basado y centrado en darle la gloria al Padre, pero también se centraba en la persona humana, en el prójimo y de tratar de alguna manera de suplir las necesidades del prójimo. Cristo llegaba a una comunidad. Vamos a hacer un ejemplo. Y ahí estaba Bartimeo. ¿Y Bartimeo era qué? ¿Se acuerda? ¿Qué era Bartimeo? Ciego. Y Bartimeo comenzó a gritar. ¿Qué gritaba? Pero no, yo me imagino que así no era que lo gritaba, Clara. ¿Cómo gritaba? ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Yo me imagino a Cristo caminando y escuchar a aquel loco gritando. Y yo, ¿pero qué le pasa? En el tiempo de hoy, ¿qué le pasa a este? Hashtag loquito. Pero se acercó. Y me impacta la contestación. ¿Qué tú necesitas? ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Yo necesito ver. Y el escenario está brutal, como Cristo hace su trabajo y ¡fua! Y se acabó Jebulú. Y ahora ve. Pero no solamente se encargó de que pudiese ver, sino también se encargó de trabajar con su alma. No solamente eres sano de la vista, sino que también hoy eres sano del espíritu. No solamente eres sano de la vista, sino que hoy eres salvo. Sino que de hoy en adelante vas a vivir para mí. Y eso solamente lo hace un hombre y una mujer que tiene una vida profunda de intimidad con Dios. Por eso cuando Pedro y Juan caminaban, decía la palabra y la dice que con la sombra de Pedro, los enfermos ¿qué? Se sanaban. No era la sombra. Aquí debe estar Anthony en el piano. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu. Wow.
Eso se consigue en un proceso de intimidad profunda con Dios. ¿Puede pasar eso en el 2023? Sí puede pasar en el 2023. Porque el Dios al que yo le sirvo es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Si tú lo crees, levanta tu manita, dale un aplauso al Señor. Jesús se levantaba muy de mañana a orar. Jesús intimaba con el Señor en todo tiempo. El Señor se levantaba de madrugada a buscar comunión con el Padre, demostrando cómo la oración era una prioridad para Él. Y esta acción del Señor lo que nos lleva es a nosotros a hacer un análisis profundo de nuestro orden, de nuestra agenda, de nuestras prioridades. Así que si usted puede hacer un análisis consciente y objetivo de sus prioridades, hoy es una buena mañana para que lo comience. Y escuche bien, ¿por qué nosotros en ocasiones no tenemos este tiempo de comunión deleitoso en el Señor? Porque nuestras agendas están tan cargadas con la programación en ocasiones que se nos olvida lo importante de este tiempo a solas con Dios. Y no estoy hablando de la programación de la iglesia, estoy hablando de la autoprogramación suya. Usted se levanta a las 4:45 de la mañana, es más, usted no, yo. Me levanto a las 4:45 de la mañana. Voy al mismo sitio a todo momento, en el mismo día y a la misma hora, por el mismo lugar. Y luego de eso voy a la cocina. Y si usted hace un análisis de su vida, usted se da cuenta de que usted tiene una rutina de programación. Prendes el sartén, prendes la cafetera, saca las cosas, prepara las loncheras, dejas todo listo y set, luego vas y te cambias y te vistes y cuando tú miras a ver, ya te fuiste para el trabajo. Y estamos tan acostumbrados a nuestra agenda que nos olvidamos por un momento de ese espacio de agendar adecuadamente nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Y eso es algo que le pasa a usted y es algo que me pasa a mí. Y es algo que tenemos que corregir. Es algo que tenemos que modificar, algo que tenemos que ajustar. Yo no le estoy diciendo que ahora se levanta a las 3:30 y meta 1:15. No, vaya poco a poco. Haga la costumbre, vaya poco a poco. Dice mi suegra que eso es una santa. Dice mi suegra que las costumbres se consiguen cuando usted repite una acción por lo menos por 20 días. Pues comience a crear una disciplina de par de días. Empiece hoy, siga mañana. Y aunque le duela, le pique, como digo yo, y como que ay, bendito, pero es que la cama, no sé por qué, la cama tiene algo como tan maravilloso a las 3:30. Que usted quiere bajar de la almohada y pegarte, pero si eso es lo que Dios te pone en el corazón a hacer, pues mira, saca ese ratito, porque al final de cuentas, lo que vas a ver es bendición para tu vida y para tu casa y para tu familia. Saca tiempo para escudriñar la palabra, saca tiempo para intimar con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, le damos a nuestras generaciones futuras herramientas para poder trabajar sus situaciones. El pastor decía la semana pasada, y las repito esas palabras tal cual: mira, deja la puerta del cuarto un chispito abierta para que tus hijos te vean orar. Y para que esa costumbre se les pegue, llévatelos a la sala, habla con ellos de las bendiciones de Dios para su vida, cómo Dios los ha bendecido. Esta generación con la que estamos trabajando hoy en día piensa, y hablaba ayer con mi papá sobre el asunto, piensa que muchas de las cosas que tienen son porque se las merecen. Y no las ven como una bendición. Tenemos que ayudarlos de una forma bonita y objetiva a cambiar ese chip, a cambiarlo. Porque eso no fue lo que nos enseñaron a nosotros. ¿Usted no se acuerda cuando usted iba a las tiendas con su mamá? Es más, Edgar, ¿te acuerdas cuando ibas a comprar? ¿Qué era lo primero que te decían? No te vayas a antojar del cajito. Que no hay chavo para el cajito. A Anthony se lo dijeron muchas veces. A mí, va. Mami nos daba era como un libreto. Yo pienso que ella lo tenía en la visera de la guagua. No pidan comida, no pidan doritos, no pidan chitos, no hay nada de eso.
Recuerden a lo que van. Fue importante hacerlo hoy también. Ah, ¿su madre también? Sí, es que esa muchacha, tú sabes cómo es esto. Es importante, iglesia, es importante. Jesús empezaba su día orando y terminaba su día orando. Vamos a comenzar nosotros nuestro día orando y terminando nuestro día orando. Y en ese proceso de oración, y ya finalizando, Jesús lograba fortalecer su relación y su comunión con el Padre. En momentos de gran aflicción y de gran dolor, el Señor Jesús se fortalecía en esa comunión con su Padre. Lucas 22, 41 y 42. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La vida de piedad nos lleva a fortalecernos en oración. Y mientras más grande la tentación y la aflicción, mayor nuestro tiempo de comunión. Mientras más grande la prueba, más grande mi momento de intimidad con Dios. Mientras más grande mi dificultad, más grande mi tiempo de intimidad con el Señor. Tiene que ser una ecuación así de simple. Mientras más difícil mi problema, más grande mi prioridad de Dios. Gracias, Señor. Y por último ya, Jesús siempre obró bajo la dirección divina. A Él no le importaba mucho lo que pudiese decir el que estaba al lado de Él o si las direcciones venían de otro. Para Él lo importante era someterse a lo que Dios tenía que decir. Y vivió una dependencia absoluta de su Padre. Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu de Dios? Significa ser controlados, guiados por el Espíritu Santo. Porque aquello de lo que somos llenos es lo que me controla. Si yo me lleno de la basura del mundo es la que me controla. Si yo me lleno de la negatividad de las noticias, la negatividad de las noticias es lo que me controla y lo que domina mis decisiones. Si yo me lleno de las pautas que el gobierno o que la sociedad o que la nueva agenda mundial quiere establecer, eso es lo que va a dominar mi vida. Ah, pero cuando yo me lleno de Dios, cuando yo me lleno de su palabra, cuando yo me pongo el yelmo de la salvación, saco la espada de la vida, saco el escudo de la fe, saco el calzado del evangelio, ciño mis lomos con la verdad y camino como Dios quiere, eso es lo que yo hablo. Hablo palabra de Dios. Porque eso es lo que consumo. Consumo palabra, doy palabra. Vamos a cambiar nuestra dieta espiritual. Vamos a echar para un lado la basura que lo que nos hace es daño y llenemos nuestra vida de Dios. Llenemos nuestra vida de Dios. Llenemos nuestros espacios del Señor. ¿Y cómo me mantengo lleno de su Espíritu Santo? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos a unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No hay duda alguna que Jesús tenía verdadera piedad. Era comprometido, estaba lleno del poder de Dios, testificaba con acción y con vida lo que era vivir atado a la persona de Dios. Y nosotros tenemos esa vida de piedad. ¿Cómo yo puedo vivir una vida piadosa? Vamos a comenzar a vivir nuestra vida siguiendo el testimonio de Jesucristo, quien predicó y practicó la palabra de Dios y supo vivir una vida en perfecta comunión con el Padre. Vamos a deleitarnos en esos tiempos de oración y de meditación y que en los tiempos difíciles de tomas de decisiones, de mucho dolor, siempre podamos encontrar la figura de Dios, la figura de Cristo en medio de nuestro escenario. Si eso es lo que tú quieres que pase, ponte en pie en esta preciosa mañana. Ponte en pie en esta preciosa mañana.